95 grados en una cafetería con temperatura ambiente de 22. Después de 8 minutos, la temperatura del café es de 70 grados. Determinamos la función y calculé la temperatura después de 20 minutos. Entonces, para ello, ¿qué tenemos? Hicimos pues todo el proceso. Vamos a verificar entonces eh, en qué consiste. Entonces, tenemos nuestras variables, temperatura ambiente de 22 grados, que es la que pues se está manejando, que es constante. Tenemos una temperatura inicial de 95 grados, de cero, que quiere decir tiempo cero, a 95 grados. Temperatura a los 8 minutos de 70 grados. Temperatura incógnita, que es la que vamos a despejar. Y tiempo de incógnita, pues del tiempo de la temperatura a los 20 minutos. Para ello vamos a usar la fórmula que se llama fórmula pues de Newton, ¿sí? De ecuaciones diferenciales para poder calcular esto. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos derivada de temperatura por derivada de tiempo sobre derivada de tiempo. En esta es igual a menos, la constante en este caso es menos, porque es un valor positivo. Si fuera negativo, en este caso si estaría enfriando, pues tendríamos que dejar este valor positivo. Entonces, digamos que la temperatura, qué tan rápido cambia la temperatura, y la diferencia entre la temperatura objetivo, que es esta, y la temperatura actual, que es con la que iniciamos. Entonces, para ello vamos a empezar descifrando un poquito esta fórmula para poder resolver el ejercicio. Entonces, tenemos derivada de temperatura sobre derivada de tiempo menos constante por temperatura menos temperatura actual, que es 22. Entonces, vamos a reemplazar el 22. Aquí en la parte inferior vamos a pasar ese t menos 22 a dividir y este de t a multiplicar. Entonces quedaría determinada de temperatura sobre t menos 22 igual a menos constante por determinada de t. ¿Listo? Entonces vamos a partir de esta fórmula para continuar. Ahora vamos a hacer una integración. En la integración tenemos entonces integramos la fórmula que ya tenemos y vamos a que quede así, integrada t menos 22 igual a menos constante de t más constante. Entonces esta constante es la que agregamos aquí en este momento. ¿Listo? Para poder continuar con el ejercicio. Aplicamos exponencial Euler. Entonces, en este caso, exponencial de Euler integrada a t menos 22. En ambos costados vamos a introducir exponencial menos de Euler menos constante de t más c. Y pues para poder eliminamos esta, entonces nos quedaría t menos 22 igual a exponencial de Euler menos constante por t por Euler constante exponencial. Entonces, aclaración importante aquí en este punto para continuar con el ejercicio. A esta constante de Euler por constante, como es una constante, puede cambiar los valores, a esta le vamos a decir que ahora va a ser A. Entonces, esto va a ser ahora A. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta en este momento. De aquí en adelante, entonces, nos quedaría aquí así. T menos 22 igual a A por Euler a la menos constante por T, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Ya resolviendo el punto, entonces pasamos este que está restando, lo pasamos a sumar, quedaría positivo. Entonces la fórmula nos quedaría T igual a 22 más A por Euler menos constante por T. ¿Listo? Esta ya es nuestra primera fórmula integrada, entonces ya vamos a proceder con el siguiente ejercicio. A continuación, entonces vamos a resolverla. Vamos a resolver esta primera parte sustituyendo nuestra parte inicial, que en este caso sería tiempo cero y temperatura de 95 grados. Entonces, tenemos que 95 es igual a 22 más A por A de Euler menos
constante por cero, que en este caso cero sería el tiempo. Entonces, tenemos 90 y tenemos como, este es un exponente, ¿cierto? En el cual multiplica cero, pues nos va a dar 1. Entonces, 95 igual a 22 más a por 1. Entonces tenemos 22 por, tenemos este resultado. Entonces acá este lo pasamos acá, quedaría a igual a 95 menos 22 y este resultado nos daría 73. Entonces en nuestra fórmula general para poder resolver el ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. T es igual a 22 más 73 por Euler menos constante por T. Esta ya iría pues en nuestra segunda variable. Entonces ya nos queda por descifrar la constante, que sería esta, para poder terminar y determinar cuánto sería la temperatura. Entonces vamos a proceder, vamos a despejar la constante, sustituyendo en este caso la temperatura después de 8 minutos. Tenemos tiempo de 8 minutos y temperatura de 70 grados. Entonces procedemos a decir que 70 igual a 22 más 73 por Euler menos constante por 8, que sería el tiempo que tenemos. Entonces, al despejarlo, nos daría 22, pasamos este 22 acá nuevamente al otro lado y lo restamos con el 70, dejando igual 73 por Euler menos 8 constante. Como este está multiplicado por 8, entonces 8 por 1, 8, queda menos 8 constante. ¿Listo? 70 menos 22 nos da 48, igual 73 por Euler menos 8 constante. Pasamos el 73 a dividir y nos quedaría 48 sobre 73 igual a Euler menos 8 constante. Entonces aquí ya aplicamos logaritmo de integral para poder hacer el resto del proceso. Entonces, integral de 48 sobre 73 en ambos constantes igual a integrado de Euler menos 8 constante. Como este es acá, se elimina, entonces nos quedaría, pasamos este menos 8 constante igual integral de 48 sobre 73. En este punto, pues lo que vamos a hacer es pasar este menos 8 como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Entonces quedaría constante igual menos 1/8, porque pasa a dividir acá sobre 1, por integral de 73 menos 48. Entonces lo que vamos a hacer acá, hicimos la inversión para buena práctica logarítmica de que el resultado nos funcione correctamente. Ya una vez teniendo esto, desciframos entonces la siguiente fórmula, hacemos la integral, entonces quedaría 22 más 73 por Euler a la menos integral 73 sobre 48 sobre 8t por t. Ya descifrando esta integral, nos quedaría 22 más 73 por Euler a la menos 0,0524 por t. Y ya con esta fórmula, que esta es nuestra fórmula clave, procederemos a resolver nuestro ejercicio. Ya tenemos la constante, tenemos todas las variables despejadas, vamos a proceder a realizar la respectiva despejada. Entonces vamos a, en este caso, la t, que es la que nos queda, esta t libre, ¿sí? Vamos a ponerla por 20, que es la que nos queda pendiente, que ya tenemos ese dato, ¿no? Entonces, como tenemos nuestra fórmula, entonces le vamos a decir que 22 más 73 por menos 0,024 por 20, que es 20, es t. Este nos da menos 1,048, entonces quedaría 22 más 73 por Euler a la menos 1,048. Calculamos Euler, entonces hicimos el ejercicio, calculamos Euler menos por 1 a la exponencial y esto nos da 0,3507. Entonces, este ya sería el resultado. La fórmula sería 2273 por 0,3507. Entonces, primero despejamos la multiplicación. Esto nos da 25,6. Entonces, 22 más 25,6 nos daría 47,6 y ese es el resultado. 47,6 grados es el tiempo que le toma el café, es la temperatura del café cuando han pasado 20 minutos. Ya hicimos todos los procesos para este ejercicio. ¿Listo? Entonces con esto
dejaríamos este primer ejercicio, vamos para el segundo, en el cual pues vamos a validar también pues el enunciado. 3 newtons metro. La masa se desplaza por 0.2 metros por debajo de su posición de equilibrio y se libera con una velocidad inicial de 1 metro por segundo hacia arriba. Determine la ecuación del movimiento y analice si el sistema presenta oscilaciones amortiguadas o no. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide básicamente los datos tenemos. Entonces, la masa, que es 1.5 kilos, la constante de la cera, que son 12 newton, la constante de amortiguamiento, y pues tenemos también una posición de equilibrio que es igual a 0, la masa por debajo que es x mayor que 0 y por encima que es x menor que 0. Tenemos datos iniciales según eje de desplazamiento 0.2 metros por debajo, o sea que esta sería nuestra fórmula de referencia según el ejercicio propuesto. La velocidad inicial hacia arriba, que sería menos 1 metro por segundo porque está hacia arriba. Y estas son nuestras fórmulas pues, para empezar el ejercicio, ¿vale? Entonces, tenemos en este momento fórmula de fuerza de resorte, que es fuerza de resorte igual a menos constante por X, fuerza de amortiguador, que es fuerza FA menos constante por X, coeficiente X. ¿Listo? Entonces, la idea es que estas dos fórmulas nos sirvan para poder hallar, empezar nuestro punto de partida. Entonces, tenemos que pues, simplemente unir las fuerzas. Simplemente acá puse masa, o coeficiente de masa al cuadrado, menos la constante, y las X. Entonces acá lo que vamos a hacer es pasar todo esto al otro lado y nos queda mx a la 2 más x más coeficiente de c más constante igual a 0. Entonces, simplemente ya con esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Podremos empezar a sustituir valores. Entonces, vamos a poner nuestro valor de masa, que es 1.5 kilos, nuestro coeficiente, que es 3, y los 12 metros de nuestra constante, que son 12. ¿Listo? Entonces reemplazamos nuestra fórmula, simplemente ponemos 1x más 3x más 2x igual a 0. Y acá vamos a simplificarlo para que nos quede mucho más sencillo. Entonces, al dividir todo esto por 1.5 dividido 1.5 nos queda 1. En este caso sería x, coeficiente al cuadrado, nos quedaría al dividir 1.5 de 3 en 1.5 nos daría 2, y al dividir 12 dividido 1.5 nos da 8. Entonces quedaría esta nuestra fórmula ya simplificada para continuar con el proceso, ¿vale? Seguimos, entonces, en este vamos a empezar ya nuestra parte de ecuación diferencial ordinal para poder empezar a hacer todo el proceso. Entonces, basado en nuestra fórmula anterior que ya tenemos, vamos a hacer un proceso de derivación en el que vamos a poner r al cuadrado, quedaría r al cuadrado más r, factor de r más por t, más 2re al cuadrado rt más 8e rt igual a 0. Esa sería nuestra fórmula ya con la corrección correspondiente. Ahora vamos a factorizar esta funcionalidad. Entonces tenemos el rt al cuadrado entre r cuadrado más 2r más 8 igual a 0. Una vez factorizado nos quedaría r al cuadrado más 2r más 8. Ya tendríamos esta validación para poder continuar. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo esto, procederemos a hacer el debido proceso con nuestra fórmula cuadrática. Recordemos que la fórmula cuadrática siempre va a ser menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por ac sobre 2a. En este caso, nuestros valores van a ser r, que sería 1, ¿cierto? B, 2 y C, 8.
aquí simplemente vamos a reemplazar. Vamos a decirle que R es igual a menos 2 más o menos raíz de 4 menos 32 sobre 2. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues este parámetro. Importante pues que ya hagamos las operaciones. Entonces sería R menos 2 más o menos raíz de menos 28 sobre 2. Entonces, aquí vamos a hacer una aclaración. Resulta que este valor nos dio negativo. Entonces, probablemente, pues, nuestra funcionalidad no va, nuestra función cuadrática no va a quedar correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar, pues, que nos detenga. Simplemente ahora, este va a ser un 28 imaginario. Por eso, nos queda 28 y ya con esto, como ya pasamos y quitamos nuestro negativo, podríamos hacer nuestra funcionalidad y nos queda una raíz cuadrada de 7i. ¿Listo? Entonces, ya para tener eso en cuenta, para que podamos continuar, tenemos nuestra función cuadrática, entonces menos 2 más o menos raíz de 2, raíz de 7 imaginario sobre 2. Acá simplemente hacemos la operación, nos queda menos 1 más o menos raíz de 7 y ya para poder dejar las dos correspondientes, entonces tenemos una que es R1, que es menos 1 más 7 y raíz imaginaria de 7, R2 menos 1 menos y menos raíz imaginaria de 7. ¿Listo? Entonces, ya con esto, super fórmula que tenemos acá en este momento, procederemos a interpretar un poco las raíces. Cuando las raíces son complejas, pues entonces la ideal es que interpretemos esto de la siguiente manera. Tenemos a menos 1 y b raíz de 7. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que le estamos dando en esta función, donde tenemos x igual a es menos t, menos a, perdón, at por at en constante 1 de coseno por raíz de 7, o en este caso pues el valor raíz de 7, ¿cierto? Más constante del seno por raíz de 7 por t. Entonces, por aquí abajo la tenemos, simplemente ya sustituir, nos quedaría de esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer. Ya de una vez con esto, pues simplemente vamos a empezar a despejar estas pequeñas condicionales que le agregamos. Vamos a empezar a despejarlas para poderles dar valores y tener nuestra función, que es nuestro resultado esperado, ¿cierto? Entonces, tendríamos que para la primera condición x0 es igual a 0.2 y t es igual a 0. Entonces, vamos a hacer la validación. X igual a 0 sobre e a la 0 por constante de 1 coseno de 0 más constante de 2 seno de 0. Reemplazamos valores, entonces nos quedaría coseno por 1, recordemos que este siempre se va a anular, el exponente al 0 siempre va a dar 1, entonces coseno por 1 y constante 2 por 0, igual a constante 1. Entonces nuestra constante 1 nos dio 0.2, ¿listo? Nuestra segunda condición, sabemos que el coeficiente de 0 en este caso es menos 1. Entonces simplemente denotamos la raíz cuadrada, tenemos esta constante, simplemente la vamos a poner aquí tal cual y vamos a denotar raíz de 7 para que nos quede mucho más sencillo hacer el proceso. Entonces tenemos en cuenta la funcionalidad donde f de t va a ser 0,2 coseno por el lineal de WT más la constante de seno en este caso. ¿Listo? Derivada. Entonces aquí vamos a hacer el proceso de derivación ya de esta fórmula y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces,
exponencial t menos e menos al menos exponencial de t, la función más e menos t exponencial función de t. Calculamos, entonces ahora sí, aquí reemplazamos los valores, 0w de seno más wt más la constante 2, coseno wt. ¿Listo? Por tanto, pues nos quedaría una fórmula más o menos así de larga, con todos los cosenos. Ahora, simplemente vamos a agruparlos y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, x igual a t de menos t menos 0.2 más 2w por coseno w y más constante 2 menos 0.24 menos 0w, perdón, y seno w. Reemplazamos t por 0, pues igual ustedes saben, nos recordemos exponencial al 0 soldado a 1 y coseno de 0 igual a 1, seno de 0 igual a 0. Y esta sería nuestra fórmula, ¿cierto? Con los datos reemplazados, procedemos a resolverla, nos queda menos 2 más constante 1, más constante denotada, menos 0.2 más constante de raíz de 7 igual a menos 1. ¿Listo? Tenemos, entonces, ahora vamos a despejar el C2, entonces, constante 2, raíz de 7 igual a 1 más 0.2 igual a menos 8. Tenemos, entonces, constante 2 menos 0.8 sobre raíz de 7, y al hacer la validación tenemos 0.8 o menos 0.8 sobre 2.6458 y eso nos da un resultado de menos 0.302. ¿Listo? Y con esta constante, esta sería nuestra fórmula que vamos a tener en cuenta para el proceso. Esta sería nuestra fórmula con base en la respuesta del movimiento perfecto, del movimiento, ¿listo? Del resorte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué podemos concluir con ese análisis? Básicamente, que tenemos raíces complejas, entonces, digamos que no siempre nos va a dar un valor negativo, ¿listo? Puede presentar oscilaciones amortiguadas. El amortiguamiento es crítico cuando nos da una base de 8.49 newton sobre metro. El nuestro es menor, entonces conserva cierta vibración hasta extinguirse. Digamos que no es tan complejo. ¿Listo? En pocas palabras, el sistema sí es subamortiguado, presenta oscilaciones pequeñas, pero las presenta. ¿Vale? Entonces, con esto finalizaríamos los dos ejercicios. Cualquier cosa, muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos. Que estén muy bien.